Pues vamos a hablar de tecnología, como cada martes aquí en Pulso Empresarial en Gestiona Radio. Saludando, dando las buenas tardes una semana más a don Carlos Campos, el director comercial de Grandes Cuentas de SCL Consulting. Don Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Rubén, bien hallados. Vamos pasando semanas, nos vamos consumiendo el año ya, ¿eh? Sí, ya se ha acabado el buen tiempo, ya empieza el buen tiempo duro ya, invierno. El buen tiempo ya es una cosa ya del pasado, ya es histórico. Sí. Ya lo que hay que empezar a pensar es en cerrar el último trimestre y cerrarlo bien, ¿no? Sin duda, un trimestre crucial para todos nosotros. Por SCL van bien las cosas, Va bien, se nota, estos brotes verdes se están convirtiendo realmente en raíces sólidas y apunta maneras el año. Pues vamos a conocer, hablando de tecnología, si a la publicidad también le va a ir bien o no y cómo ha cambiado la publicidad, la llegada, el auge de las tecnologías. De lo que hablamos aquí cada semana lo vamos a llevar hoy al ámbito publicitario. Lo vamos a hacer con Ogilvy & Mather, que es el antiguo grupo Bassat Ogilvy, que es uno de los líderes, como bien saben nuestros oyentes, de la comunicación en España, fundado por el británico David Ogilvy, considerado el padre de la publicidad moderna y de sobra reconocida también en nuestro país por su trabajo diario y por la figura de Lluís Bassat, el socio en España, un referente hablando de publicidad y al que hemos tenido la ocasión de hablar y aprender con él en estos micrófonos. Y para hablar de tecnología, ¿quién mejor que don Alberto Ercilla, que es el director del Departamento de Tecnología de Ogilvy & Mather en España? Don Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Cómo van las cosas por la compañía? Bueno, pues no nos vamos a quejar. Para haber estado atravesando un túnel oscuro debido a la crisis y haber visto cómo se ha reducido importantemente la inversión en publicidad, nosotros ahora mismo, aunque dentro de la compañía hay diferentes velocidades, dependiendo de la disciplina de la que se trate, pero cierto es que ahora parece que todo está retomando a su cauce y que las cosas marchan bastante mejor de lo que en los últimos años. ¿Se empieza a ver más alegría, don Alberto, en las empresas a la hora de anunciarse? ¿Empieza la publicidad a recuperar el pulso? ¿Se empieza a invertir en publicidad? Sí, yo creo que sí. Y además hay que tener en cuenta que hemos atravesado no solo la crisis, sino que ha habido un cambio para adaptarnos al mundo digital. Y eso ha hecho que cuando no hay suficiente dinero para invertir y encima hay una transformación, uno tiene dudas. Y entonces acaba invirtiendo en medios más baratos. Ahora digamos de alguna manera que todo eso ya va madurando y a la vez que los anunciantes también tienen algo más de dinero disponible para invertir, pues todo eso redunda en beneficio para nuestro negocio. Pues ahora hablamos de beneficios y de si son más caros o más baratos estos nuevos medios de comunicación digitales, pero Alberto, una empresa como la vuestra que se dedica a la publicidad, ¿cómo les han cambiado la vida las tecnologías? Bueno, las tecnologías nos cambian la vida no ahora, nos llevan cambiando la vida desde hace muchos años. Hay que recordar que antiguamente los storyboards eran dibujados y a partir de un determinado momento la demanda en cuanto a tiempos hizo que dibujando no era posible llegar a tiempo a todos los servicios que teníamos que entregar. Entonces, ahora el cambio ha sido mucho más dramático o drástico, porque hemos tenido que coger y adaptar todo lo que era un mundo convencional a un mundo digital. Y en ese mundo digital ni los anunciantes eran expertos, ni nosotros éramos expertos, y ha motivado un cambio de cultura, de formación, inclusive también de las personas que forman parte del negocio. Ahora tenemos personas mucho más jóvenes en algunas áreas y tenemos personas, pues programadores, tenemos personas en el departamento de social media que antes no existían, tenemos community managers que hace 5 años esos puestos no tenían cabida en una agencia de publicidad ni se vislumbraban siquiera, ¿no? ¿Cuál ha sido entonces el principal cambio para que estemos hablando de esto, de este cambio drástico, como decías? Porque Internet podemos pensar que es una cosa antigua, ¿no? Si lo ponemos en una perspectiva de tiempo del ámbito de la tecnología, hablamos de unos 20 años aproximadamente, así como uso ya más o menos cotidiano, es una cosa antigua, ¿no? Pero la publicidad ha cambiado mucho en muy poco tiempo. ¿A consecuencia de qué? Porque no solo habrá sido Internet, que es más antiguo, como digo. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años para que ese cambio sea drástico? Bueno, como tú bien dices, Internet efectivamente es un medio que llevaba tiempo con nosotros, creciendo, sigue creciendo. El crecimiento no era muy rápido. Al principio pues eran más bien unidades destinadas a crear sitios web con mayor diseño de lo que podíamos pensar y demás. Pero eso no es suficiente. Hay que tener en cuenta que hoy en día pues la movilidad, por ejemplo, hace que el llegar al consumidor final sea bastante más fácil utilizando medios que hoy en día están disponibles, como todo el tema de la movilidad y el tema de Internet, que lo que hace años cuando no teníamos ninguno de estos medios, ¿no? Entonces, ahora lo que se pretende es cuando inviertes, retornar más dinero en el corto plazo. ¿Y eso lo permite la tecnología, al menos medirlo?
Sí, claro, por supuesto. Uno de los factores diferenciadores es la medición. No es que antes no se midiera, antes estaba Sofres y había determinados entes que se encargaban de hacer medición, pero era bastante menos, digamos, eficiente a la hora de saber cuál era el impacto real, ¿no? Yo creo. En Ogilvy and Mather, ¿cómo le sacáis partido a este, llamémoslo matrimonio, ¿no?, entre la publicidad y la tecnología? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo lo enfocáis? Bueno, nosotros de alguna manera, pues como decíamos, hemos creado departamentos que antes no existían. En el área tenemos ahora, por ejemplo, departamentos en la agencia de publicidad, por decir un ejemplo. Un departamento con casi 30 personas que se dedican única y exclusivamente a innovación y trabajan todo lo que es el área de Internet, con lo que es pues el community manager, redes sociales, inclusive haciendo integraciones con otros medios, con la televisión, por ejemplo. Entonces, igual que el área, por ejemplo, de las redes sociales. Tenemos un equipo multidisciplinar de 30 personas o más ya, inclusive, que se encargan solo de redes sociales. Entonces, todos estos cambios han hecho que hemos cambiado en los perfiles que contratamos, también en la formación dentro del propio grupo, donde todo el mundo más o menos ha tenido un barniz, inclusive aunque no estuviera 100% relacionado con el mundo digital. Todos han pasado por la clase de tecnología. Todos hemos tenido que pasar por la clase de tecnología, unos más que otros, pero sí, efectivamente. Don Carlos, ¿qué quiere usted saber? ¿Qué quiere usted preguntar a nuestro invitado? Bueno, pues sin duda la eclosión del mundo digital ha transformado vuestro negocio, ¿no? La aparición de prácticas como el SEM y el SEO, orientado sobre todo al posicionamiento de las marcas en el mundo de Internet, probablemente pues haya supuesto una gran transformación de vuestro negocio, ¿no? Se suele decir que si no sales en la primera página de Google, pues nadie mira más allá de la primera página, ¿no? Por tanto, es muy importante para las empresas asegurarse que los conceptos de búsqueda están alineados con su interés y con su posicionamiento de marca, ¿no? Supongo que eso os habrá hecho transformar vuestros departamentos y que estaréis, pues, de alguna forma llegando con un portfolio de servicios distintos a vuestros clientes. Sí, bien, es cierto. ¿Puedes contar un poco? Sí, es cierto y bien haces en apuntarlo, porque ahora nosotros no tenemos un departamento solamente en ese área, sino que tenemos una empresa. Es una empresa que ha sido NeoGilby, que es el resultado de la demanda en la especialización en el campo de Internet, donde ya se manejan pues los medios propios, los medios ganados, los medios comprados, y efectivamente eso va todo orientado un poco al beneficio del marketing y las ventas del anunciante. Y para eso tenemos una empresa que ha estado creciendo durante todo el periodo de crisis y que ahora ya estamos cerca de las 40 personas en plantilla, cuando esa empresa hace 10 años no existía, ¿no? O sea que efectivamente nosotros evidentemente ha sido un movimiento importante. ¿Cómo se puede aprovechar, cómo lo hacéis vosotros en Ogilvy and Mather y cómo lo puede hacer cualquier empresa para aprovechar las tecnologías a la hora de sacarle partido, a la hora de sacarle rendimiento, de sacarle resultado y ese retorno de la inversión a la publicidad? ¿Cómo se puede trabajar ahí? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues por supuesto lo que hay que hacer es conocer el medio en el que te mueves. No es lo mismo trabajar en televisión que trabajar en Internet, ni eso por una parte. Por otro lado, conocer la tecnología con la que puedes desempeñarte y, en tercer lugar, medir. Si tú no mides, posiblemente estés haciendo cosas en las que tú prevés que vas a tener un resultado u otro, y al final pues la realidad te da una visión diferente, ¿no? Entonces es muy importante saber qué pasa detrás cuando nosotros hacemos un lanzamiento de una campaña. ¿Y qué pasa detrás? Bueno, pues detrás pasa que normalmente si uno va acertado, pues lo normal es que produzca un beneficio para el anunciante, ¿no? Y el anunciante, lógicamente, si está contento, pues seguirá invirtiendo en publicidad. Si eso no se produce, pues nuestro negocio poco a poco iría en declive, digamos de alguna manera, y perderíamos anunciantes. Entonces es vital. Ahora con la medición que hemos hablado durante todo este tiempo, pues obviamente hay que tener, siempre lo hemos tenido, pero ahora de una manera mucho más rápida que antes, y bueno, pues es clave, es un factor clave, yo creo. ¿Cuánto ha cambiado la publicidad con la tecnología? Y sobre todo, ¿en qué ha cambiado la publicidad? ¿Qué le ha permitido a la publicidad este auge tecnológico? Bueno, pues yo creo que lo que nos ha permitido es, primero, yo creo que se ha permitido llegar a consumidores finales de los anunciantes de una forma más one-to-one, digamos de alguna manera. Es decir, la gente, antes pues posiblemente estaba viendo la televisión, tuvieras un anuncio y bueno, sabemos muchos que pues la gente se ausentaba, o sea, la eficiencia de ese tipo de servicio era discutible, pese a que había medidores y todo esto, ¿no?
Sin embargo, ahora digamos que estamos llegando un poco ofreciendo contenidos a los que la gente sí es receptiva o sí que le interesa. Entonces, claro, si tú le das a una persona algo que sí le interesa, el resultado es mucho más impactante y consecuentemente nuestros anunciantes pues tendrán mayor consecución de sus objetivos, ¿no? Entonces yo creo que todo este tema de la digitalización lo que ha permitido es llegar inclusive en cualquier sitio. Ya no tienes que esperar a que una persona cogiera una carta como antiguamente con el marketing directo en tu buzón, ¿no? Primero porque la carta la podía coger tu madre y a lo mejor era una publicidad que era para el hijo y la madre la tira. O sea, que te quiere decir que incluso desde ese punto de vista la eficiencia es muy relativa, igual que volvemos al medio de televisión, ¿no? Ahora la gente va todo el mundo con un teléfono móvil. Y cuando te llegan a ti o cuando tú te conectas a un determinado sitio, eres tú el que o recibes o recoges. Por lo tanto, esa cercanía y ese diálogo one-to-one es súper importante. Pues como experto en tecnología y como consumidor también de publicidad, Carlos. Adelante. Pues sin duda la mayor eficiencia en las herramientas de medición, por ejemplo, pues en Google todos los temas de SEO son muy fáciles de medir por conversiones. La propia Google te ofrece herramientas de Google Analytics que te permite sacar métricas precisas sobre cuál es el retorno de tu inversión en clics, a cuánto está la puja, en fin, todo esto está perfectamente articulado y obtener una métrica es muy sencillo, ¿no? Es inmediato. Entonces, el obtener mejores métricas nos permite conocer mejor nuestro público objetivo, nuestro target, ¿no? Y conocer mejor nuestro target nos permite llegar mejor a nuestro target y llegar con mayor pegada, digamos, con mayor eficiencia. El mundo digital ha cambiado no solamente lo que consumimos, sino la forma en que lo consumimos. Como comentabas, pues la ubicuidad que te permiten los dispositivos los móviles también te permite que quieras consumir las cosas cuando quieras y desde donde quieras. Ya no tienes que acercarte a una tienda a comprar un disco, lo estás escuchando a las 2 de la mañana y lo puedes descargar desde tu dispositivo móvil. Ha cambiado la forma de consumir. Esto requiere un mayor conocimiento del anunciante para llegar con una oferta mucho más estratificada, mucho más segmentada. Entonces, esa mejora analítica nos permite, desde el punto de vista de proveedor de soluciones de tecnología para las empresas, ofrecer, por un lado, herramientas que permitan desarrollar análisis exhaustivos de todos esos datos de una forma muy intuitiva mediante mapas de sentimiento o de calor sobre el impacto de determinada campaña en determinadas comunidades. Eso desde SAP, CRM se pueden hacer herramientas para obtener esos mapas de sentimiento y medir el impacto real de una campaña en una determinada comunidad, el uso de determinadas palabras, cuántas veces se ha descargado la aplicación tal que estoy empleando en el lanzamiento de un nuevo dispositivo, de un nuevo coche, un nuevo producto, un nuevo servicio. Y por otro lado, en el ámbito de la integración multidispositivo también desde SCL hemos avanzado en una integración entre las herramientas de back office transaccionales, por ejemplo CRM, y los dispositivos con los que interoperamos habitualmente. Concretamente con las Smart TVs, pues es una herramienta brutal porque puedes capturar información del usuario en tiempo real. O sea, puedes estar emitiendo un anuncio, sacar un código de barras, capturas el código de barras con el dispositivo móvil y eso te lleva a una página web donde obtienes información adicional sobre el producto o servicio y la empresa obtiene información adicional sobre el consumidor que en tiempo real está viendo ese. Entonces esto va a hacer que el día de mañana tú y yo estemos viendo la tele al mismo tiempo y probablemente el mismo canal y estemos viendo distintos contenidos con distintos anuncios según quiénes sean las personas que están viendo esto. Esa mayor información, esa mejor analítica permite al usuario de las agencias de publicidad rentabilizar de una forma más eficaz, más dirigida sus inversiones. Que es algo lo que pasa en Internet, como dice Carlos con la tele, que lo estaremos viendo él y yo el día de mañana y viendo contenidos publicitarios diferentes, pero que eso pasa ya cuando abrimos el smartphone, el ordenador, ¿no? Efectivamente, claro. Eso es un paso más, si acaso, pero esto es una tecnología que lleva ya años y que, de hecho, nosotros hemos tenido en nuestro propio edificio una empresa que se dedicaba precisamente a esto. Son los servidores, los ad server que se llaman, sí, que son los que en función de tus intereses personales te van ofreciendo unas determinadas publicidades u otras, o banners, en el caso, por ejemplo, de Internet y de los teléfonos y demás, y también pasará con la televisión, para
ir un poco más al grano, diciéndolo de una manera un poco más llana, ¿no? Algo que te pueda interesar para que tú actúes. Digamos de una manera que ahora la publicidad es mucho más rápida en resultado, por lo que hemos dicho antes, para ver las mediciones, quiero decir, y además también fomenta la participación. Ah. Y eso hace que, antes también la fomentaba, lo que pasa es que, lo que digo, la eficiencia era mucho más lenta al ser más individualizada y más interesada, digamos de alguna manera, al conocerte mejor, que la capacidad de que tú a lo mejor reacciones antes o más veces es mucho mayor ahora que lo que pasaba hace 10 años o 15, ¿no? El banner que mencionas, Alberto, se han escrito hasta artículos sobre el banner. ¿El banner ha pasado de moda? Bueno, el banner lo que pasa es que empezó, pues como decíamos, hace ya bastantes años, siendo algo muy novedoso. Lo que pasa es que todo lo novedoso llega a saturar y llega a ser, digamos, a veces incluso molesto. ¿Quién no ha pensado de alguno de nosotros que abres una página web y te empiezan a salir banners y dices, y casi es perjudicial? Los banners no van a desaparecer. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha habido otras muchas formas en las que se han mostrado, ¿no? Ahora ves que a lo mejor de repente pasas por encima del ratón y sale de repente una parte que si te quitas, pues hay también pues patrocinios que son más grandes, pero tienes que ser tú el que de alguna manera lo actives. O sea, estamos pasando un poco, es como un teaser, digamos de alguna manera, para que tú le actives o lo actives y a partir de ahí se te desarrolla un poco más. Hablábamos de la Smart TV, si hablamos de la televisión, Alberto, y la televisión ha perdido peso en el ámbito publicitario en favor de otras tecnologías. Bueno, la televisión obviamente ha perdido algo de peso. Si lo miramos en porcentaje, la televisión convencional, digamos, ha perdido algo de peso. También ha habido mucha segmentación en las televisiones. Llegar al target era mucho más complicado porque no había 2 o 20 canales, sino que ahora hay muchísimos, hay muchas plataformas digitales. Pero la televisión, claro, cuando uno hace un anuncio para televisión, ¿dónde lo hace? ¿Para que salga en la pantalla del salón o para que salga en internet? El anuncio es prácticamente el mismo, la diferencia es un poco la calidad, porque lógicamente un anuncio en broadcast que sale en televisión no podría estar en un website, ¿no? Pero al final sigue siendo el medio más importante, yo creo que seguirá siéndolo, y lo que pasa es que yo creo que es cierto que a lo mejor es un medio que tiene que adaptarse un poco más para que sea más eficiente. Ahí sí que es cierto que bueno, hoy en día yo me pasa en mi propia casa, somos 4 y muchas veces cada uno está viendo una tele distinta, qué curioso, ¿no? O sea que ahí sí que se puede ser a lo mejor un poco más, llegar un poco más a lo mejor a ver quién, ahora por ejemplo hay incluso reconocimientos de cara también, que te pueden incluso saber quién está viendo la tele, para que imaginemos la potencialidad de con el reconocimiento de cara saber quién la está viendo y qué le podemos proponer. ¿Su tele le reconoce la cara? Mi tele reconoce si estoy yo sentado delante de la televisión, me pone mis canales, o si están mis hijos, pone los canales de los hijos. Incluso, esto ya existe hace años, reconoce tu estado de ánimo y es capaz de programarte en función del estado de ánimo que tengas. Lo cual tiene cierta gracia, ¿no? Y cuando va un cuñado a verle... Por la noche puedes tener problemas. Y cuando va un cuñado a verle, ¿qué canal pone la tele? Si es un cuñado soltero y juerguista, hay que tener cuidado con los canales que tienes en tu tele. Yo querría introducir 2 últimos conceptos, si me permites, por Rubén. La tecnología ha cambiado no solamente la forma en la que vendemos y en la que consumimos, de una forma tan radical. Por ejemplo, si vemos los anuncios de una conocida marca de tecnología que tiene por logo una manzanita y de las cuales no vamos a hacer más publicidad, nos damos cuenta que no se dedica a describir las capacidades de sus productos como se hacía tradicionalmente, diciendo, pues esto tiene una pantalla tal, tiene tantas... Una memoria de la leche. Una memoria tal, no. Se dedica a contar una historia en la que un personaje sale con ese dispositivo lanzándose en paracaídas o buceando, con lo cual tú ya infieres cuáles son las características que tiene ese dispositivo. Busca la identidad del target con el dispositivo. Y por otro lado, también estamos construyendo aplicaciones con las que desarrollar juegos para vender dentro de ese juego. O sea, la tecnología nos ha cambiado la forma en la que vendemos con todas estas estrategias que se llaman gamificación, el uso de aplicaciones para desarrollar juegos que nos llevan a conseguir metas que pueden estar orientadas pues a objetivos publicitarios, objetivos empresariales o cualquier otro tipo de objetivo. Y por otro lado, el cómo se está vendiendo la tecnología, los mensajes. Es una venta mucho más límbica, mucho más emocional, busca mucho más la implicación del individuo. Y creo que esto también ha tenido que afectar
no solamente a la organización de compañías como la vuestra, sino también a cómo presentéis el mensaje a los consumidores. Claro, efectivamente, como bien dices, ahora lo que es la empatía del consumidor final con la marca es muy importante. Nosotros somos un grupo de publicidad y, como dice Luis Bassat, somos una empresa que se dedica a construir marcas en los cerebros de la gente. Eso te da una idea un poco de justo lo que estaba comentando Carlos, que no es que te venda un artículo porque has pasado por ahí y te lo he vendido, no, es que lo que pretendo es que establezca una relación emocional, digamos, entre el usuario y el producto, digamos de alguna manera, porque yo creo que eso establece una duración mucho más longeva que la que puede ser un one-off o una cosa más puntual, ¿no? Y efectivamente así es, como dice Carlos. Yo tengo, Alberto, una última duda. Las redes sociales, ¿terminarán viviendo de la publicidad? No sé si para y por la publicidad, que a lo mejor ya estamos más cerca de eso, pero ¿terminarán viviendo algunas, no todas, de la publicidad? Bueno, pues las redes sociales, lógicamente, yo creo que al final sí que posiblemente utilicen algún tipo, porque, bueno, o si no tendrían que tener algún canon de acceso, cosa que viene como muy tarde. Porque cuando Facebook paga 21.000 millones por WhatsApp, se están haciendo compras desde los últimos años muy importantes. Microsoft, que quiere recuperar su sitio perdido frente a Google, o Apple en este caso. Porque 89 céntimos de alta, cuando hay que darse de alta, no veo yo mucho negocio ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que, a ver, estamos en un periodo en el que, digamos de alguna forma, no se ha alcanzado a lo mejor el grado de madurez suficiente para que en un momento dado pues podamos pasar a rentabilizar un poco. Hay que tener en cuenta que aquí se hacen inversiones que no las pretendes rentabilizar mañana mismo, sino que tienes un plan de acción, un plan de negocio, seguro, yo no lo conozco, pero vamos, estoy convencido de ello, en el que en algún momento del camino pues pretenderán ser bastante rentables o muy rentables, porque al final los inversores son a los que hay que satisfacer en primer lugar. Y si eso requiere a lo mejor pues de algún tipo de asociación con la publicidad, pues no me cabe duda que lo harán. ¿Y otro cambio drástico para los que os dedicáis a esto? Bueno, drástico no, porque yo creo que en las redes sociales ya se está viendo publicidad. En los foros, por ejemplo, hay enlaces patrocinados o incluso opiniones que aparece justo encima O sea, que no es tampoco nuevo realmente, ¿no? Es algo que ya se está haciendo. Y bueno, una vez conocida la tecnología, pues es aplicarla. Tampoco es... hay que adaptarla, lógicamente, porque son espacios o soportes nuevos, pero vamos, es un desarrollo más natural que todo el cambio previo que ha habido para la digitalización que hemos hablado al principio, ¿no? Ahora es como mucho más natural, ya es dar una vuelta de tuerca a algo que ya conocíamos medianamente. Entonces ahora el ser humano, lógicamente, igual que un agricultor, se estrujó el cerebro para regar gota a gota, pues nosotros nos estrujamos pues para optimizar un poco más la forma de llegar al consumidor. Pues a esto que nos cuenta es lo que hace, a lo que se dedica a día a nuestro invitado, don Alberto Ercilla, director del Departamento de Tecnología de Ogilvy & Mather en España. Ha sido un placer aprender por aquí contigo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Don Carlos Campos, director comercial de Gran Cuenta de SCL Consulting, que hemos aprendido un montón de tecnología, de tele, de redes sociales, y a la semana que viene más. Amenazamos y prometemos volver. Muchas gracias, Rubén. Don Carlos, hasta la próxima. Gracias, Don Carlos, hasta la próxima.